Antes de hablar del tema de este video, siento que necesito explicarles qué rayos es The Stanley Parable si es que no conocen nada de este juego. El 31 de julio de 2011, un programador llamado David Redden crearía un mod gratuito para Half-Life 2 llamado The Stanley Parable, inspirado en qué pasaría si en juegos como Portal 2, Metal Gear Solid o Bioshock, el jugador decidiera ignorar la narrativa escrita y decidiera tomar decisiones por su cuenta. Es así como nos contaría la historia de Stanley, un trabajador de oficina que solo oprime botones en su día a día, hasta que en un momento todos en la oficina desaparecen sin explicación aparente, y Stanley debe descubrir el porqué siguiendo las instrucciones de un narrador, dándonos la posibilidad de tomar el camino que nosotros queramos, desde obedecer todo lo que diga el narrador hasta ignorarlo por completo. El juego tuvo tanta popularidad que otro programador llamado William Pugh lo contactaría para ayudarlo en crear una mejor versión de aquel mod. Al final, este se terminaría convirtiendo en un juego independiente lanzado el 17 de octubre del 2013 por parte de Steam, llegando a recibir miles de premios en varios eventos y siendo aclamada por la crítica como por los jugadores casuales. El juego terminaría recibiendo una actualización llamada The Stanley Parable Ultra Deluxe, lanzada el 27 de abril del 2022, dándonos la opción de poder jugarlo en consolas con muchísimas más opciones de las que ya teníamos. Bueno, habiendo dicho eso, adoro Stanley Parable. La primera vez que me topé con este juego fue alrededor del 2013 o 2014, y me fascinó la cantidad de lugares a donde ir junto con las reacciones del narrador, viéndonos tomar caminos absurdamente erróneos, desde quedarnos encerrados en una sala de limpieza hasta seguir una línea amarilla indicándonos a dónde ir, antes de que el remake de Resident Evil 4 lo hiciera. Como dije antes, este juego tiene muchísimos finales diferentes y únicos, acompañado de un narrador que honestamente llega a ser de lo mejor del juego con sus comentarios sarcásticos. Así que decidí que sería una buena idea enumerar todos los finales posibles de Stanley Parable, con el fin de explicar el significado de cada uno, y a la vez ayudarlos en caso de que lo hayan jugado y jamás se hayan topado con uno de estos, ya que también diré cómo obtenerlos. Así que empecemos por... El final de Libertad es uno de los más fáciles de conseguir, ya que solo debemos seguir al pie de la letra todas las instrucciones del narrador. Salimos de la oficina de Stanley hasta llegar a esta habitación con dos puertas. Este es el punto del juego donde se nos presenta la primera decisión a tomar, y sirve como un mini tutorial de lo que tendremos que hacer durante toda la partida. En este caso, tal como es el narrador, debemos tomar la puerta a la izquierda. Seguimos derecho ignorando posibles distracciones. Subimos esta escalera y llegaremos a la oficina del jefe. Al ver que aún no encontramos a nadie, el narrador va a querer que activemos un panel secreto para descubrir un pasadizo oculto. Y digo incentivar porque aunque te equivoques al colocarlo, él lo hará por ti. Al tomar el ascensor, debemos seguir derecho a una habitación que dice con letras grandes, Centro de Control Mental. Sé que allá al lado dice escape, pero no se fijen en eso, no se fijen en eso. Es aquí donde la trama del juego se nos revela, sino que todo el edificio está siendo controlado por el jefe y los directivos lavándole el cerebro a sus trabajadores. Seguimos derecho hasta subir por otro ascensor hasta llegar a la central, donde se nos da la opción de apagar el sistema y liberarnos de aquel control mental. Al presionar el botón de apagado delante nuestro, se nos abrirá una puerta gigante revelándonos un valle verde, y al abrirse, Stanley puede marcharse libremente, terminando el juego. Quizás su objetivo no era comprender, sino dejarse ir. Ya nadie le dirá dónde ir, qué hacer o cómo sentirse. Cualquiera que sea la vida que viva, será suya. Pero estas palabras son una mentira, ya que si bien podrías pensar que esta es la trama verdadera y el narrador solamente quiere ayudarte, en realidad estamos jugando en una historia que él mismo creó. Así que sí, si bien al principio este final parece que es el canónico, este se podrá considerar como un final feliz falso. La libertad que vemos delante nuestro no es solo más que un camino hecho para que nosotros sigamos y él pueda sentir satisfacción al completarlo. ¿Y cómo es que sabemos esto? Fácil, con el segundo final más sencillo de conseguir. Para conseguir el final de la cuenta regresiva, simplemente tenemos que hacer todo lo que dije anteriormente, tal como el final anterior. Pero en el momento en el que el narrador nos pida apagar la máquina de control mental, le daremos al botón que dice encender. Se suponía que tienes que dejarlo ir, apagar los controles y marcharte. Si quieres desviar mi historia del tema, tendrás que hacerlo mucho mejor. Me temo que no tienes ni de lejos el poder que crees tener. El narrador se sentirá ofendido al ver que nosotros elegimos no hacerle caso en el momento más decisivo de su historia, y como un castigo hace que en vez de iniciar la máquina, se inicie una secuencia de autodestrucción en menos de 2 minutos a manera de venganza.
Dentro de esos 2 minutos, el juego nos da la posibilidad de apretar ciertos botones con números y colores, que parecen darnos la oportunidad de apagar las secuencias de autodestrucción. Aunque si ya te habrás dado cuenta, ninguno de estos hace algo en realidad, y solo es una manera del narrador de hacernos ver más inútil y sin poder de lo que ya éramos. Pero aquí hay un spoiler para ti. Ese cronómetro no es un catalizador para que la acción siga avanzando. Son solo segundos que pasan hasta tu muerte. Solo sigues jugando en lugar de ver una escena cinemática porque quiero observarte cada momento en el que eres impotente para verte humillado. Y es así como todo termina explotando. Aunque no es el fin, ya que si te diste cuenta, cada vez que logramos un final del juego, este se reinicia. Esto a veces es provocado de adrede por el narrador, con la intención de que volvamos a terminar su historia. En otras ocasiones, el mismo juego lo provocará como un sistema de seguridad ante finales catastróficos. Y también siempre pasará cuando Stanley muera. Así que sí, para este punto ya debes de darte cuenta de que si volvemos a la oficina luego de una explosión nuclear, es porque algo raro está pasando. Es como si Stanley no fuera un humano, es un personaje. Y bueno, ahora que estamos pensando en esto, tenemos la libertad de explorar otros caminos, ya que total que importa si Stanley no es real. En la versión del juego del 2013, hay un bug que nos permitía lanzarnos al vacío en la habitación de control mental. Esto no fue hecho a propósito, y al quedarnos ahí, teníamos que reiniciar la partida para seguir jugando. Sin embargo, en la versión Ultra Deluxe, los desarrolladores tomaron esto en cuenta y lo convirtieron en un nuevo final. Verás, cuando Stanley Parable se lanzó por primera vez en 2013, llegar al fondo de la estación de control mental era un error que simplemente no detectamos durante el desarrollo. Y todos nos enviaron muchas fotos en Twitter y hablaron con mucha superioridad al respecto, y todos son muy inteligentes, bien por ustedes. De todos modos, cuando llegó el momento de actualizar el juego, sabíamos que teníamos que hacer algo al respecto a ese pequeño error nuestro. El narrador nos cuenta cómo los jugadores se lo hicieron saber al equipo detrás del juego, y también que esto cuenta como un nuevo contenido exclusivo, ya que no estaba presente antes. Y también nos canta una canción llamada Buen trabajo, has llegado al fondo de la instalación de control mental, bien hecho. Good job, you did it. Good job. Si te estás preguntando qué pasaría si en lugar de ir a la cámara de control mental decidimos ir a ese pasadizo que tiene la palabra escape, el narrador nos intentará convencer de que volvamos, ya que lo único al final de ese pasillo será nuestra muerte. Aún en este punto podemos volver y lograr cualquiera de los dos finales anteriormente dichos, pero si seguimos de largo, las luces se apagarán y estaremos atrapados a punto de ser aplastados por una trituradora. Honestamente, aún me pregunto si eso fue colocado por la empresa en la historia del narrador en caso de que algún trabajador descubriera el secreto y quisiera escapar, o si en cambio el narrador solo quería volverse a vengar de Stanley por no querer seguir su historia. Stanley no puede ver el panorama general, no conoce la verdadera historia, está atrapado para siempre en su estrecha visión de lo que es este mundo. Tal vez su muerte no fue una gran pérdida, como arrancarle los ojos a un ciego, y así renunció y aceptó voluntariamente este final violento para su breve y superficial vida. Adiós, Stanley. Y si bien este pudo haber sido un final simple, donde desobedecemos al narrador y morimos, es cuando en el momento de ser aplastados, el tiempo se para, y una narradora misteriosa que nunca habíamos escuchado antes se hace presente. Adiós, Stanley, gritó el narrador, mientras Stanley ha conducido indefenso hacia las enormes mandíbulas de metal. En un solo instante visceral, Stanley fue aniquilado cuando la máquina aplastó todos los huesos de su cuerpo, matándolo instantáneamente. Y sin embargo, solo pasarían unos minutos antes de que Stanley reiniciara el juego, de nuevo en su oficina, tan vivo como siempre. ¿Qué exactamente pensó el narrador que iba a lograr? Esta narradora, conocida como la curadora, solo tiene 2 apariciones en todo el juego, teniendo que ver con este final. Podemos notar cómo sabe de nuestra existencia como un personaje de una historia, y a su vez de lo que estaba planeándose el narrador. Es así como nos lleva a un museo, mostrándonos contenido relacionado al juego, como si fuera un baúl de recuerdos de las cosas que han pasado y que están por pasar. No hay mucho más que hacer aquí, más que ver y seguir caminando, hasta toparnos con una palanca, que al principio creemos que nos enviará a otro lugar, pero solo nos terminará devolviendo al lugar donde estábamos antes, a punto de ser aplastados. La curadora nos pide explícitamente que cerremos el juego. Incluso si estamos jugando en otra consola, ella nos pedirá que apaguemos esa específicamente. Pulsa escape y luego salir. No hay otra forma de ganar este juego. Mientras sigas avanzando, estarás recorriendo el camino de otra persona. Detente ahora y será tu única opción verdadera. Hagas lo que hagas,
Elígelo. No dejes que el... Entonces, ¿cuál es el significado de este final? Pues no lo sé. Al principio solo puede parecer otro camino sin salida donde el narrador nos dirige a nuestra muerte por no hacerle caso. Pero con la aparición de otra personaje misteriosa, el museo que da unas vibras bastante meta y el hecho de que nos pida que cerremos el juego, solo nos puede indicar que este final busca ser confuso y raro, a la parte de dejarnos más que en claro que la única forma de acabar con esto realmente es cerrando el juego. Para serles sincero, no conocía mucho acerca del final del elevador, ya que este fue agregado exclusivamente en la versión Ultra Deluxe. Pero luego de haberlo jugado por mi cuenta y de ver varios videos en YouTube, creo que puedo explicarles de qué va. Al llegar a la oficina del jefe, debemos bajar por un ascensor, pero al salir de él, nos volveremos a meter y presionaremos el botón para ir a la oficina nuevamente. Tendremos que hacer esto un total de 3 o 4 veces, y en todas estas, el narrador se va a burlar sarcásticamente de nosotros por pensar que puede haber algo más acá. Dios mío, es la oficina del jefe. Esto cambia todo para mí. Dame un tiempo mientras lo analizo. Está bien, estoy listo. Estoy preparado para aceptar esta sorprendente revelación y seguir adelante con... No, espera. No, necesito más tiempo para procesarlo. Luego de seguir haciendo esto y subir por una última vez, el narrador sarcásticamente hará el elevador más lento y nos elogiará por haber cambiado de ubicación una última vez. Solo que ahora al llegar a lo más alto, seremos recibidos en un escenario frente a una gran audiencia para que Stanley explique por qué hizo eso, hasta que la pantalla se torna en blanco. Este final nos muestra cómo el narrador se burla de nosotros por básicamente ir y volver a dos lugares donde no ocurre absolutamente nada, esperando que algo mágico suceda solo porque sí. No hay nada fuera de eso, solo es un chiste visual. Este es probablemente uno de los finales más misteriosos de todo el juego, por lo menos así era antes de la versión Ultra Deluxe. Solamente debemos seguir todas las instrucciones del narrador hasta llegar a la oficina del jefe, donde debemos entrar y salir rápidamente hasta que la puerta se cierre. El narrador junto con la música se cortarán abruptamente, pareciera como si los hubiéramos dejado encerrados en aquella habitación. Ahora lo que toca hacer es darnos la vuelta en dirección a nuestra oficina, donde notaremos que al llegar, la puerta del lado, la oficina número 428, ahora se encuentra abierta. Al entrar, nos encontraremos con un pasadizo y unas escaleras, acompañadas de la frase cápsula de escape piso 760. Al subir unos 5 pisos, llegaremos a otro mensaje que nos dirá que este final solo puede funcionar si Stanley y el narrador están presentes al mismo tiempo, cosa que es imposible de lograr. Al entrar al abismo negro, podemos ver la cápsula abierta esperando por nosotros, pero cuando estamos a punto de llegar, el juego se reinicia. ¿Qué significado tiene todo esto? Aquí no debemos fijar nuestra atención en la cápsula de escape, sino que debemos preguntarnos, ¿qué pasa si el narrador está presente? El mismo juego nos indica que el final solo va a funcionar si él está con nosotros, motivo por el cual el juego se reinicia antes siquiera de poder acercarnos más a esa cápsula. Y es ahí donde está lo maravilloso de este final. Para activarlo debemos tener al narrador con nosotros, pero esto es imposible, ya que para llegar ahí en primer lugar hay que dejarlo encerrado. Es básicamente una paradoja. Si seguimos exactamente el camino que nos indica el narrador, llegaremos a estas escaleras, donde nos pedirá subirlas. Sin embargo, si decidimos bajar, llegaremos a una especie de estacionamiento. Uno podría pensar que encontraríamos la salida fácilmente, hasta que el narrador nos dice lo siguiente. Pero Stanley no podía hacerlo. Consideró la posibilidad de enfrentarse a su jefe, admitiendo que había abandonado su puesto en horas de trabajo, podría ser despedido por ello, y en una economía tan competitiva, ¿por qué habría corrido ese riesgo? ¿Solo porque creía que todo el mundo había desaparecido? Su jefe pensaría que estaba loco. Y entonces se le ocurrió a Stanley. Tal vez, si pensó para sí mismo, tal vez estoy loco. Es en este punto que nos damos cuenta que por más que intentemos salir, todas las habitaciones seguirán conectadas, creando una especie de loop infinito que debemos recorrer, ya que no hay ningún escape posible. El narrador hace énfasis en cómo Stanley cree que perdió la locura al no poder observar sus pies o al tratar de cerrar los ojos convencido de que era un sueño, solo para darse cuenta de que todo sigue igual y tener un ataque de pánico. Y de repente, todo se vuelve negro. Esta es la historia de una mujer llamada Mariela. Mariela se levantó un día como cualquier otro. Se levantó, se vistió, recogió sus pertenencias y se dirigió a su lugar de trabajo. Pero ese día en particular, su camino se vio interrumpido por el cadáver de un hombre que había atravesado la ciudad hablando y gritando para sí mismo. Luego se desplomó, muerto en la acera. Y aunque pronto se volvió para llamar a la ambulancia,
Durante unos breves instantes pensó en el extraño hombre. Era evidente que estaba loco, eso sí lo sabía. Y en ese momento, ella pensó en lo afortunada que era de ser normal. Se nos muestra a Stanley muerto en el piso, y como el narrador ahora empieza a narrar la vida de una chica llamada Mariela, quien se topó con el cuerpo. Para encontrar un sentido a este final, no debemos enfocarnos en la chica, ya que se infiere que como Stanley murió, ahora el narrador tendría que encontrar a alguien más. En lo que verdaderamente deberíamos enfocarnos es saber si esto fue causado por el narrador o no. Verán, como ya hemos visto antes, él puede alterar la historia como se le dé la gana, así que no sería una locura pensar que él mismo hizo que Stanley se volviese loco a manera de venganza por no querer continuar con la historia. Pero déjenme decirles que quizás exista otro motivo que podría haber pasado desapercibido para la mayoría de las personas que jugaron Stanley Parable. En una parte de la sala de reuniones se puede leer un plan contra aquellos trabajadores que desean retirarse de la oficina en horas de trabajo, o en caso de que conozcan la verdad, provocándoles un efecto mental que los hace parecer locos. Sé que hasta el momento todos los finales de los que hemos hablado pueden haber tocado temas serios o no contienen casi nada de comedia, pero créanme que apenas vamos hacia los mejores. Y qué mejor final para introducirlos en lo absurdo que puede llegar a ser este juego que con el final del armario. Al obedecer todas las instrucciones del narrador, al salir de la sala de reuniones, hacia la escalera, notaremos como hay una puerta que dice armario de escobas. Al pasar por ahí, el narrador no dirá absolutamente nada, pero si decidimos entrar, el narrador nos dirá el siguiente. Stanley entró en el armario de las escobas, pero ahí no había nada. Entonces se dio la vuelta y volvió al camino correcto. Tal como dice, en esa habitación no va a ocurrir absolutamente nada. No hay ningún objeto con el cual interactuar, y menos aún un código que active algo allí dentro. Aquí no hay nada interesante, pero aún así podemos elegir quedarnos ahí. ¿Te das cuenta de que no hay elección ni nada aquí, verdad? Si hubiera dicho, Stanley pasó por el armario de las escobas, al menos habrías tenido una razón para explorarlo y descubrirlo. Pero ni siquiera se me ocurrió, porque literalmente ese armario no tiene ninguna importancia para nuestra historia. Si decidimos quedarnos, escucharemos más diálogos del narrador confundido del por qué decidimos quedarnos allí. No estoy colocando absolutamente todo lo que dice, porque entonces este video jamás se acabaría. Anímense a jugarlo si quieren saber qué es lo que está diciendo. Pero resumiendo, el narrador llegará a la conclusión de que el jugador murió, y por ese motivo es que nos salimos del armario. Y cuando ya nos aburrimos y salimos, el narrador pensará que somos una segunda persona retomando la partida. Si decidimos volver otra vez, él va a perder la esperanza y esperará que salgamos para continuar con la historia, dejando de hablarnos hasta que decidamos hacerlo. A diferencia de los otros finales, este es uno de los más cómicos e idiotas de todos, ya que no tenemos que hacer absolutamente nada y solo tenemos que esperar para hacerlo enojar. También es uno de los pocos que al terminarlo nos permitirá seguir jugando, ya que si bien es un final, esto no afectará a los demás. Al salir de nuestra oficina, es probable que en tu partida te encuentres con una PC que muestre la frase esperando acción. Al presionar la tecla E, esta cargará una barra. Tendremos que hacer esto un total de 5 veces, 3 en la oficina general, 1 en la sala del jefe y la última en la oficina de Stanley. Al presionar la 5, seremos enviados a un vacío blanco donde miles de botones nos van a estar rodeando. Podremos presionar los botones que queramos, mientras una voz en el fondo nos dice presiona los botones. Para acabar este final, simplemente tenemos que reiniciar la partida por nuestra cuenta. Este es uno de los finales con menos sentidos de todos, ya que se podría interpretar como la versión del cielo para Stanley. Recordemos que según la historia, él era un oficinista que solo debía presionar botones, así que para él, este sería el equivalente al paraíso. También es uno de los pocos finales en los que el narrador no reacciona en ningún momento, y si se lo preguntan, hay un total de 432 botones presentes. 432. Y esos fueron todos los finales de Stanley Parable. Si es que tomamos la puerta izquierda. ¿Aún se acuerdan de eso, no? Sí, aún nos falta ver la puerta derecha y los otros finales que se pueden conseguir incluso antes de cruzar estas dos. Pero antes, me voy a tomar un momento para agradecerles a todos los miembros del canal, que con su aporte mensual me ayudan a seguir creando videos mes tras mes. En especial a los miembros Lince Deluxe de este mes. Exofando, Another Papu, Raz, Nightmare LSD, KH de Fígaro, Juanito Unreal, El Opresor de Minorías, Carlo, Sio, el RXDX, Alof BD, Joak, Cristian, Fabi XD, Chamaxito, Dharma, Panko y Ya, Tetera, Nacho Paria, Baruch, Platinum Lilies, Chris Lock, G Kuromonochrome, la KJA1, Totobigish 10, Ibsomnia.mp3, Jehová Martin, Me Cupa, Hermes, Goldstar, Yuriseo Alba, Lili, Francisco Medina, Yank, Tato, Mr. Jones, Agustín Peralta, Facu Omniverse, Desenpai, Tolai Mursei,
Roxas, Modi Luke, Red Ghost, Astor el Forajido, Jackie 8900, Ray de Z, Giz Genesis, Sekito Wea, Demian Maldonado, Danny Chan, Great, Saipon Sirion, Victorian Design, The Clement, Alexis Damián Maciel, Noshi, Shiza Descafeinado, Dios del Pan con Queso, Sebas, Show, McHope, Cato Cósmico, Crincy, Derodé y Kaosun. Muchas gracias, gente. Si el primer final que vimos se basó en hacerle caso al narrador en todo lo que decía, ahora toca desobedecer absolutamente todo. Al llegar a las dos puertas, nos iremos por la derecha. El narrador, aunque nos dice que tomamos el camino equivocado, rápidamente lo intentará arreglar, diciendo que Stanley solo quería pasar por la sala de descanso, y luego volverá tomando una ruta alternativa. Pero nosotros, como los hijos de fruta que somos, lo vamos a ignorar y seguiremos adelante hasta llegar a una zona de carga. Al subirnos a este sensor de carga, el narrador nos dirá lo siguiente. Hay alguien a quien has estado descuidando, Stanley. Alguien a quien has olvidado. Por favor, deja de intentar tomar todas las decisiones tú mismo. No te lo pido por mí, te lo pido por ella. Con esto nos siembra la duda de que Stanley podría tener una pareja y que tiene que ver con lo que está pasando. Al seguir nuestro camino encontraremos una puerta oscura y al cruzarla en medio de la habitación habrá un teléfono sonando, esperando a que lo contestemos. Si decidimos hacerlo, seremos enviados a la puerta del departamento de Stanley, donde su esposa nos estará esperando. Pero en el momento en el que nos abre la puerta, es solo un maniquí. Esa ella jamás fue real. El narrador nos obligará a entrar, incluso si decidimos salir de ahí en primer lugar. Ahora lo que viene es un poco difícil de explicar sin colocar todo el texto en este video, así que lo voy a resumir un poco. El narrador se burla de nosotros y empieza a contar una historia llamada La triste historia de la muerte de un hombre llamado Stanley. Mientras nos pide tocar botones, él nos dirá que toda la aventura que hemos vivido no es más que solo nuestra imaginación. Incluso nos reta a no tocar el siguiente botón, pero tenemos que hacerlo de todas formas si queremos continuar con este final. Mientras más botones toquemos, la habitación empezará a cambiar a la oficina que vimos por primera vez al iniciar el juego y en cada partida. Finalmente aparecerá un mensaje que dice muere por favor, y el juego se cortará abruptamente para volver a reiniciarse. Y lo intenté de nuevo, pero Stanley presionó un botón. Y lo intenté de nuevo, pero Stanley presionó un botón. Y lo El significado de todo esto es por una parte literal y por otra parte algo confusa. Básicamente, el narrador se burlará al presentarnos la idea de que Stanley tiene una vida fuera de la oficina y nos muestra la triste realidad de un oficinista que se imaginó todo lo que pasó en su mente al punto de morir. Quizás por el hecho de desobedecerlo le estamos haciendo pensar que queremos tomar nuestras propias decisiones en nuestra propia realidad, cuando es él quien decide qué ocurre y de qué formas. Si te diste cuenta, a pesar de que dije que el final anterior ocurriría solamente si desobedecíamos todas las órdenes del narrador, en realidad sí llegamos a obedecerlo en una: tomar el teléfono. Claro, si dejamos que suene por mucho rato no va a provocar nada extraño, y parece que hay que contestarlo sí o sí como nos pide. Pero si nos fijamos en la parte trasera, podemos ver el cable que está conectado a la pared. Así que simplemente vamos, apretamos la tecla E y sacamos el enchufe. Oh, no puedes. ¿Acabas de desconectar el teléfono? Eso no se supone que fuera una elección. ¿Cómo lo hiciste? ¿En serio elegiste mal? Ni siquiera sabía que eso era posible. Lo que acabamos de hacer, más que enfurecer al narrador, lo dejará algo confundido, ya que en sus propias palabras, tomamos una decisión incorrecta, algo que se supone que era imposible de hacer para Stanley en ese punto. Es así como llega a la conclusión de que nosotros no somos Stanley, sino una persona real jugando el videojuego. Nos dirá cómo es que tomamos una decisión irresponsable para proceder a mostrarnos un video informativo acerca de cómo tomar decisiones de manera responsable. Al acabarse ese video, podemos notar cómo ahora la sala parece estar glitchándose, y el narrador se da por vencido y nos dirá que nos devolvamos a la sala con dos puertas para seguir jugando la historia que él tenía preparada, porque ahora sabemos cómo tomar decisiones responsables. Si decidimos entrar por la puerta izquierda, todo seguirá de manera normal, hasta que lleguemos a la sala del jefe, donde al cambiar todo por los glitches, ahora la sala será de color verde, y el requerimiento para entrar no será ingresar números en un panel, sino decir una clave secreta con tu voz. Obviamente, como Stanley no puede hablar en este juego, el narrador se va a enojar con nosotros y nos devolverá a la sala con las dos puertas. Si decidimos seguir por la derecha, veremos cómo el camino está totalmente bloqueado por más glitches. Al haber cruzado ambas puertas en cualquier orden, apareceremos arriba del techo, viendo a Stanley totalmente quieto mientras el narrador se preocupa por esto. Stanley, esto es importante. La historia te necesita. Necesita que tomes una decisión. No puede existir sin ti, ¿entiendes? El narrador seguirá pidiéndole a Stanley que tome una decisión, ya sea buena o mala, ya que al final del día, él no puede vivir sin una aventura, sin que él decida qué hacer.
mientras que los créditos del juego pasan sobre la pantalla por primera y única vez en todo el juego. Y luego, todo se reinicia. Está bien, puedo esperar. Necesitas tiempo para decidir, tiempo para asegurarte de que tu elección es la correcta. Sí, esa es la mejor opción. Está bien, esperaré que decidas qué es lo correcto. Tómate todo el tiempo que necesites. Ay no, qué triste. Este final, aunque al principio te haga parecer que esto es un error en la Matrix arruinando la realidad misma, llegando al punto de sacarnos de nuestro propio cuerpo, en realidad nos muestra dos aspectos fundamentales que son sacados a la luz por primera vez. El primero es el hecho de que, efectivamente, podemos tomar decisiones irresponsables en este juego. Nos incentiva a buscar decisiones absurdas y encontrar lugares por donde conseguirlos. Y la segunda es que el narrador, por más que nos odie por las decisiones que tomamos o los chistes hirientes que hace, nos necesita. Él en el fondo adora ver a Stanley tomar decisiones, ya sean buenas o malas, ya que para él seguirán siendo una aventura. Y el hecho de que al final no podamos controlarlo, haciendo que se quede quieto, nos hace ver la tristeza del narrador al ver que nada está ocurriendo, y que en el fondo le tiene aprecio a Stanley. Al estar parado en el elevador de carga, podemos saltar a esta plataforma que está aquí, sorprendiendo al narrador ya que lo acabamos de interrumpir. Él nos dirá que no quiere hacernos daño, y que confiemos en él, dándonos a elegir dos puertas, una roja y una azul, diciéndonos que vayamos por la roja. Si hacemos esto y entramos por esa puerta roja, encontraremos un pasillo sin salida, ya que el narrador se pone a pensar el por qué no queremos seguirlo, y qué deberían hacer ambos para ser plenamente felices, llegando a la conclusión de que ambos simplemente deberían parar y no hacer nada. Es así como él crea una sala especial con juegos de luces por el resto de la eternidad. A pesar de que el narrador sí está dispuesto a quedarse ahí y está en un buen estado de ánimo, para nosotros, el jugador, va a ser un poco aburrido. Así que sí o sí terminaremos yendo por esta puerta visible de aquí. Al entrar por esta puerta, entraremos en una sección del mapa aún sin terminar, con una escalera muy enorme. El narrador nos pedirá que volvamos y nos alejemos de ella, ya que si caemos desde lo más alto y morimos, el juego se reiniciará y él perderá la felicidad que logró conseguir, ya que misteriosamente a él también se le va a borrar la memoria. No, ¿qué estás haciendo? Stanley, por favor, te pido que no me quites eso. No puedo volver a ser quien era antes. Si mueres, ambos volveremos como antes. ¿Por qué estás haciendo esto? Si bien podemos volver a la otra sala cuando queramos, este final solo va a acabar cuando intentemos tirarnos desde lo más alto. Debo confesar que este final también es probablemente uno de los más pesados en términos realistas, ya que directa o indirectamente toca temas relacionados con el suicidio. De hecho, el mismo juego contiene advertencias asociadas a estos temas delicados. Ya en el cuarto intento, finalmente lograremos morir, y el narrador con la voz más triste se limita a conformarse. Se acabó. Va a reiniciarse, ¿no? Voy a volver. Si decidimos hacer lo mismo que antes, pero desobedecemos al narrador de nuevo y vamos por la puerta azul, él nos devolverá diciéndonos que nos equivocamos y que debíamos ir a la puerta roja. Si lo ignoramos nuevamente y vamos a la puerta azul, lo volverá a hacer y ahora solamente estará la puerta roja con una gran flecha apuntando hacia ella. Y aunque parezca que tenemos que seguirlo, si nos damos la vuelta encontraremos de nuevo la puerta azul. Al avanzar hacia ella, el narrador se dará por vencido y nos dejará continuar, solo para ver cómo aquella sección del juego está sin terminar. Quejándose con nosotros por ser impacientes, se automotiva al querer darnos más variedad de lecciones, trayéndonos a la sala de las puertas, ahora con una tercera incluida. Y a pesar de que esta parezca una nueva opción, no importa cuál de las tres tomemos, ya que todas nos dirigirán a la misma sala para calificar de un 1 a un 5 qué nos pareció la nueva inclusión. Ya depende de ti de qué calificación darle, cada número es un comentario distinto. Independiente de eso, él nos devolverá a la misma sala, solo que ahora veremos un ranking mundial con todos los jugadores de Stanley Parable, y obviamente nos va a colocar a nosotros como el último lugar. Adoro ver a la gente jugar y ver esto por primera vez, porque casi todos creen que los nombres son de personas reales, cuando el juego ni siquiera funciona con internet. Al ver esto y pasar por cualquiera de las tres puertas nuevamente, nos dirá que califiquemos la experiencia, solo que ahora no importará lo que elijamos, ya que el narrador querrá que veamos una nueva propuesta para el juego. Esta propuesta es un juego bien chistoso, donde debemos evitar que la imagen de un bebé se enciende. Esto lo conseguimos al presionar un botón que hace sonar el ruido más molesto que alguna vez hayas escuchado. Él nos dice que de hacerlo por 4 horas seguidas, ganaremos. Sin embargo, como nadie en su sano juicio va a hacer esto por 4 horas seguidas, el bebé terminará siendo quemado, y el narrador se volverá a sentir indignado porque no nos gusta lo que él está haciendo. Ya que mi juego fue tan horrible, ¿por qué no jugamos el juego de otra persona? Solo para aliviar el dolor, veamos.
y esta debe ser la parte más rara de todo el juego, ya que literalmente nos moverá a otro videojuego totalmente distinto. En este caso nos pondrán en el videojuego conocido como Firewatch, donde nos dejará explorar un poco hasta espantarse por el hecho de enterarse que este juego es un mundo abierto, y según él, una buena historia no se puede mezclar con una jugabilidad así, y que deberíamos encontrar otra opción que tenga paredes y una mecánica divertida. Así que nos lleva a jugar Rocket League. Luego de darnos varias pelotas, él las va a quitar y se volverá a quejar, pero lo que tenemos que hacer es dirigirnos a cualquiera de los dos arcos para dejarnos caer. Espera, ¿qué estás haciendo? Caeremos a una versión de la oficina bastante primitiva. Podemos recorrer un poco sus pasillos hasta darnos cuenta que las oficinas, monitores y texturas están tomadas del juego Half-Life 2, tal como se veía la versión beta de Stanley Parable. Estando atrapados en esta versión abandonada, la pantalla se pone en negro, quedándonos con estas últimas palabras del narrador que Stanley jamás podrá escuchar. Me pregunto qué encontró. Si lo que quería era ser el protagonista de su propia historia, bueno, quizá lo haya conseguido, allá abajo, donde quiera que esté ahora mismo. Me necesita. Alguien que pueda resolver todo al final, que le dé sentido al caos, al miedo y a la confusión. Eso es lo que soy. Eso es lo que significo para este mundo. A pesar de ser uno de los finales más raros en cuanto a la experiencia de haberlo presenciado todo la primera vez, me queda claro que el mensaje que se nos quiere dar es que el narrador es el responsable de darnos una historia, independiente de si queremos escuchar lo que dice o no, ya que Stanley, al tomar sus propias decisiones, incluso en contra del juego, se termina perdiendo en una versión demasiado temprana. El final anterior, como ya dije, cuenta con regresiones bastante fieles a los juegos Firewatch y Rocket League. Sin embargo, esto solo fue para la versión Ultra Deluxe, ya que al cambiar de motor gráfico de Source a Unity, se vieron obligados a poner estos dos. Lo que quiero decir con todo esto es que nos perdimos de dos juegos distintos que están en la versión del 2013, siendo Minecraft y el primer Portal. Cuando llegábamos a la sección de Portal, teníamos que completar el primer puzzle y luego lanzarnos en el elevador hacia el vacío, ya que el final sigue siendo prácticamente el mismo. Sin embargo, el equipo detrás del juego sabía de la existencia de un bug en Portal que nos dejaba bloqueados al colocar un cubo cerca de la puerta, y al presionar el botón usando nuestro peso, hacía que el cubo desaparezca y nos quedemos atrapados allí sin poder hacer nada. Así que al intentar recrear este bug, este puede llegar a funcionar, y el narrador nos dirá que nos quedaremos encerrados allí por nuestra propia culpa. Bueno, como no tengo intención de abrir esa puerta, supongo que tú y ese botón gigante simplemente necesitan ponerse cómodos juntos. Un sueño para ti, estoy segura. Disfruta. Este es el primer final que se terminaría eliminando del juego por completo. Sin embargo, si aún tienes la versión del 2013, puedes conseguir este final. Como dijimos en el final de juegos, el narrador nos mostrará una sección donde hay que evitar que la imagen de un bebé llegue al fuego tocando un botón. Y si bien uno al principio cree que todo esto no es más que un chiste, en realidad sí se puede terminar. Tal como dice el narrador, tendremos que tocar el botón durante 4 horas seguidas mientras él sigue hablando sobre la naturaleza de este juego. Si de por sí era molesto el tener que tocar ese botón por todo este tiempo, cuando llegues a las 2 horas, el narrador va a agregar un segundo botón para evitar que la imagen de un perro se ahogue. Así que el reto se vuelve aún más complicado. Esto fue hecho con la intención de que el jugador no esté utilizando algún truco como clics automáticos. Si llegas a las 4 horas habiendo hecho todo esto, la sala va a empezar a sacudirse, y un ser conocido como la esencia del arte divino iluminará la sala con un color brillante. El arte divino se revela ante Stanley y le otorga la libertad, solo para que el juego se reinicie nuevamente. El significado de este final es algo complicado de entender, pero yo diría que es la gratificación de haber logrado algo tan simple, y a la vez apreciar la esencia del arte. Miren, esto es demasiado confuso, mejor pasemos a la siguiente. Este final es muy sencillo de conseguir, pero a la vez termina siendo uno de los más directos. Solo debemos seguir derechos por la puerta derecha hasta subirnos al elevador de carga, y cuando el narrador menos se lo espere, nos lanzamos al vacío. Y te mueres. Pero en su afán por demostrar que él tiene el control de la historia y que nadie puede decirle qué hacer, Stanley saltó de la plataforma y se precipitó hacia su muerte. Buen trabajo, Stanley. Todos piensan que eres muy poderoso. Dejando de lado algunos bugs presentes en el juego, este jamás te permitirá caminar en aquella zona, ya que una caída desde esa altura simplemente te matará. No hay un significado profundo aquí, más allá del hecho de que tomar decisiones así estúpidas te llevan a resultados demasiado obvios. Este final es demasiado parecido al anterior, solo que en vez de tirarnos estando encima del elevador de carga, debemos caminar hacia él y devolvernos lo más rápido posible, haciendo que se vaya sin nosotros, e impidiendo que avancemos con el juego, ya que ni siquiera podemos volver atrás. Oh, bueno, miren quién tiene los pies fríos. Lamento decirlo, Stanley,
pero ese ascensor no regresará. Será mejor que te sientas cómodo aquí en esta plataforma, o prueba tu suerte saltando hacia abajo. ¿Sabes? Mirándolo de aquí, ni siquiera se ve tan profundo. Apuesto a que puedes lograrlo. El juego no nos deja más opción que tirarnos hacia abajo, provocando nuestra inminente muerte por la altura. Para conseguir este final, simplemente no debemos colocarnos en el elevador de carga. En cambio, debemos ir cuidadosamente por aquí y dejarnos caer en esta plataforma. Podemos notar cómo aquí es que hay una enorme ventilación en la que debemos entrar. Al llegar, escucharemos la voz del narrador, solo que ahora está algo distorsionada y se escucha de lejos. Al acercarse más y más, nos daremos cuenta de que la voz del narrador en realidad proviene de un cassette. ¿Acaso todo el tiempo el narrador no era real? ¿Alguien estaba intentando engañarnos? Antes de seguir pensando en las implicaciones de este final, el mismo narrador nos va a interrumpir para decirnos que le insulta que hayamos pensado siquiera eso. No creíste en realidad que era solo una grabación, ¿verdad? ¿Qué explicación más tonta y trivial sería esa? Todo el ir y venir entre tú y yo, todas las absurdas aventuras por las que hemos pasado, y resulta que soy solo una grabación. Todo está en la cabeza de Stanley. Apuesto a que este es el tipo de giro que es revelador. Ahora me he puesto triste. Mira lo que me has hecho. Todo esto es culpa tuya. Este final se puede interpretar como el jugador piense que hay algo más oculto, cuando no es así. Llegamos a uno de mis finales favoritos. De hecho, le tengo envidia a cualquier persona que se haya topado esto como su primer final, porque es la mejor introducción posible a lo raro que puede llegar a ser The Stanley Parable. Para lograrlo, simplemente debemos ir a la puerta derecha, seguir caminando y desviarse tal como dice el narrador, pero en vez de seguir adelante, nos iremos por este ascensor, y así activaremos este final. El narrador al principio se confundirá porque no sabrá qué camino es el correcto a tomar, pero no dice que vayamos por aquí, solo para terminar viendo la sala de control mental, una parte del juego que se supone que no deberíamos de haber visto antes de tiempo. No. Esto no está bien en lo absoluto. No se supone que estés aquí todavía. Todo esto es un spoiler. Rápido, Stanley, cierra los ojos. Es así como el narrador nos dirá que reiniciará el juego a voluntad, pero que esta vez no nos desviemos del camino. Este reinicio al principio podría parecer como cualquier otro, pero en el fondo seguimos jugando este final, ya que el propósito de todo esto es ser lo más confuso posible. Al salir de nuestra oficina para llegar a la sala con las dos puertas, veremos que de la nada se agregaron muchísimas más. El narrador confundido, en vez de darse por vencido, nos incita a recorrer cualquiera de estas puertas, ya que según él, seguiría siendo una aventura. Al entrar en cualquiera de estas puertas, rápidamente sabremos que todas están conectadas, y que ninguna lleva algún camino realmente. El narrador se terminará aburriendo y reiniciará el juego. Al salir de la oficina nuevamente y volver a aquella sala, ahora veremos que no hay absolutamente ninguna puerta. Vale, si es peor. Puede que lo esté recordando mal. Es posible que la historia se repita en el lugar en donde venimos, pero ¿por qué no volvemos en otra dirección y vemos si nos perdimos de algo? Así que regresamos a la oficina para ver si hay algo nuevo, y efectivamente logramos encontrar una puerta abierta que nos dirige a un pasillo. Sí, en un final. Y si decidimos volver a la oficina, veremos que esta no es la que recordamos. El narrador, más confundido que nunca, cree que la mejor opción sería darnos la victoria, declarándonos como el ganador, hasta que sienta que esta victoria no tuvo ningún mérito o esfuerzo de nuestra parte, así que se retracta y vuelve a reiniciar el juego. Al regresar a la oficina, veremos claramente que ahora se encuentra una línea amarilla llamada la línea de aventura de Stanley Parable. El narrador nos incita a seguirla para descubrir dónde está la historia, así que seguimos la línea acompañados de un tema musical bastante icónico de este juego. ¡Corta la música! Tú, vuelve y mira ese lecho. Stanley, este lecho será muy importante más adelante con la historia. Asegúrate de estudiarlo con atención y recordarlo con atención. No querrás perderte de nada. El helecho, en efecto, no hace absolutamente nada en todo el juego. Al continuar la línea, volveremos a la oficina principal con el narrador enojado, porque ya estuvimos ahí en primer lugar, así que seguimos y encontramos el final de la línea, siendo este la sala de control mental que se supone que no debíamos de haber visto en primer lugar, y así toca reiniciar otra vez. Ya en este último reinicio del final, el narrador nos dirá que no hay necesidad de seguir la línea otra vez, y que la evitemos a toda costa, para descubrir por nuestra propia cuenta el camino hacia la historia. Sorprendentemente llegaremos a una sala azul con la elección de elegir dos puertas. El narrador nos dirá que entremos por la derecha, pero esto no tiene importancia, ya que ambas nos dirigen a una gran sala con todo lo que hemos hecho hasta el momento.
todas nuestras acciones, el título del final y el tiempo jugado. También nos dice lo que pasará al seguir reiniciando las partidas, terminando con el narrador yéndose y Stanley muriendo. El narrador, al ver que alguien más estaba controlando lo que está pasando, se niega rotundamente a reiniciar la partida. Esto provoca que el contador se detenga y haya un silencio abrumador en la sala. Aunque el narrador nos empieza a hablar sobre lo que podría pasar ahora y el verdadero significado de seguir una historia, el juego forzará un reinicio volviendo a la oficina una vez más. Supongo que ahora solo nos queda esperar, ¿sabes? Supongo que de otra manera esto es una especie de historia, ¿no te parece? No estoy muy seguro de si estamos en el destino o en el viaje. Bueno, mientras tanto, el significado de este final es simplemente ser lo más confuso posible. Al jugar un final de forma normal, el juego se va a reiniciar. Sin embargo, este buscará hacernos pensar eso, pero siempre nos sorprenderá con algo raro que no se supone que debería estar allí. Además, el final podrá indicarnos que la programación del juego está por encima del narrador, mostrándonos cómo todo ya está escrito, y que si él se resiste, el juego abruptamente forzará un reinicio para seguir el status quo. Conseguir el final cobarde es probablemente lo más sencillo que puedes hacer en este juego, incluso más que seguir o negar todo lo que es el narrador, ya que lo único que tienes que hacer es cerrar la puerta antes de siquiera salir. Pero Stanley simplemente no pudo soportar la presión. ¿Y si tuviera que tomar una decisión? ¿Y si un resultado crucial cayera bajo su responsabilidad? Nunca había sido entrenado para eso. No, esto no puede salir de otra manera que no fuera mal. El narrador empezará a decir que Stanley decidió quedarse por su inseguridad y que prefirió esperar a que alguien más viniera a explicarle la situación, pero esto jamás terminaría pasando. Honestamente, creo que este final podría tratarse sobre el hecho de no querer tomar decisiones e irse a la segura, esperando a que alguien más lo haga por nosotros, y cómo esto nos afecta al no haber tomado el primer paso. Aunque también este es un final basado en el modo original, ya que uno se podía quedar atrapado por error. El final fuera del mapa, como su nombre lo indica, se consigue salir de la oficina mediante un bug dejado a propósito. Todo lo que tenemos que hacer es salir de la oficina, venir a ese cubículo en específico y seguir caminando enfrente de esta silla, hasta que logramos subir al escritorio. Agachándonos, avanzaremos hacia la ventana y lograremos salir del mapa. Al principio, Stanley asumió que había roto el mapa, hasta que escuchó esta narración y se dio cuenta de que era parte del diseño del juego desde el principio. ¿Qué opinas? ¿Ya te cansaste de esta broma? Ahora tenemos la opción de elegir entre sí y no como la respuesta del narrador. Al elegir la opción sí, el narrador nos dirá cómo es que no elegimos la opción de reiniciar la partida por nuestra cuenta, ya que seguimos estando ahí parados, llegando a la conclusión de que estamos sufriendo un conflicto interno que intentará arreglar cantando una canción. There once was a man named Stanley, who people considered so manly. But the truth must be told, he was not very old, and was quite particularly gangly. Si elegimos la opción no, el narrador nos dirá que entonces es buena idea seguir ahí, aunque jamás sabremos lo que hubiera pasado si hubiéramos elegido la otra opción. Ambas opciones terminan con nosotros reiniciando la partida por cuenta propia. Diría que este final no tiene un sentido de existir como tal, más allá de mostrarnos el típico camino en un videojuego donde el jugador descubre alguna forma de salirse del mapa, y como el narrador nos pregunta si ese chiste es divertido o no, con dos narraciones que valen la pena escuchar. Al igual que con el final de Portal, este solamente está presente en la versión del juego del 2013, debido a que para activarlo hay que usar la consola del juego en la configuración de Steam y activar el comando svcheat1, el cual permite usar trucos en cualquier juego que ocupe el motor Source, como Half-Life o Team Fortress. Al activar esto, el juego automáticamente nos enviará a una sala con una mesa y una puerta. El narrador empezará a hablar sobre la gravedad del asunto, por querer activar trucos en su juego, pero se irá disociando y empezará a hablar sobre cómo consiguió la mesa. Si decidimos volver y usar el mismo truco, el juego nos volverá a mover a la misma habitación, y el narrador nos dirá que Stanley aún no ha aprendido la lección. Como dije antes, la versión del 2013 es la única en la cual podemos acceder a la consola del desarrollador, ya que la versión Ultra Deluxe no solo está presente en las consolas, donde no se puede activar, sino que ahora funciona mediante el motor gráfico llamado Unity, o sea que es literalmente imposible el volver a activar dicha función. No está dentro del código. El significado de este es bastante directo, y es lo que pasa cuando el jugador decide usar trucos en un juego que no los necesita. Y ya. Este
final es uno de los más sencillos y a la vez el más complicado, ya que dependerá del juego si te lo quiere dar o no. Verán, en algunas ocasiones al salir de la oficina podemos notar ciertos cambios visuales, a veces serán mínimos, como papeles tirados en el piso o globos decorativos, pero en otras el edificio entero va a cambiar antes de llegar a la sala con las dos puertas. Cuando nos toque una versión de la oficina que esté de color azul, solamente tenemos que abrir la puerta número 426, y detrás de ella se encontrará la pizarra con el final escrito en ella. Y eso es todo. Ese es el final, solo ver la pizarra. Al menos nos dejan seguir adelante con la historia para poder conseguir otros finales, aunque si debo destacar algo único, es que en la esquina podemos observar unas letras que dicen modo perro. Si presionas el botón E allí y lo activas, cada vez que lo vuelvas a presionar, en vez de escuchar el sonido de un teclado, empezarán a sonar ladridos de perro. El final del muro de pago es el único final exclusivo de la versión de iOS, pero no la versión normal, sino la demo. Al descargar esta demo podremos completar dos finales sin ningún problema. Sin embargo, ya en el tercer reinicio, al llegar a la habitación con las dos puertas, el narrador nos dirá que llegamos al fin de la versión de prueba. Ah, Stanley, sabía que esto sucedería tarde o temprano. Me temo que has llegado al final de tu prueba gratuita. Sí, así es el momento de decidir si gastar o no dinero real para seguir jugando. Pero espera, antes de tomar una decisión en un sentido u otro, he desarrollado una pequeña presentación para explicar exactamente qué esperar si pagas el precio completo de The Stanley Parable Ultra Deluxe. ¿Ya estás instalado? Bien, allá vamos. Si bien el equipo detrás del juego pudo perfectamente haberlo acabado allí, se la rifaron crear una sección entera solo para este momento. El piso se abrirá y caeremos en una habitación llena de televisiones, donde el narrador nos explicará que para conseguir más finales, caminos y más chistes, debemos comprar la versión Ultra Deluxe. Al seguir avanzando, encontraremos un cuarto de oficina, y en la siguiente habitación encontraremos el muro de pago, que es literalmente un muro gigante con el signo de $1. Al atravesarlo, el juego nos dirigirá a la App Store para comprarlo. De hacerlo, se actualizará y tendremos la versión Ultra Deluxe, siendo lo último de este final. Pero si decidimos negarnos, volveremos a la sala y el narrador nos dirá que el muro de pago está enojado con nosotros, al punto de acercarse bastante rápido para aplastarnos y obligarnos a volver al App Store. Podemos correr hasta la habitación anterior donde estaremos seguros. Sin embargo, el narrador se va a negar a seguir hablando, ya que en sus propias palabras, todo lo que ocurra de aquí en adelante no debería ser considerado contenido nuevo porque aún no has pagado por él. De hecho, cuanto más divago, más corro el riesgo de convertir esto en un nuevo final real por sí solo. No es un final. Solo estás aquí en una habitación sin hacer nada. Y el muro de pago está ahí mismo, al otro lado de la puerta abierta, cazándote, por diversión. Recuerda, lo que estás experimentando ahora mismo no puede ser catalogado como contenido. Si salimos de la aplicación y volvemos a entrar, seguiremos apareciendo en esa habitación, con el narrador aún negándose a hablar. A partir de aquí, todos los finales, incluyendo el del ascensor y el del fondo de la sala de control anteriormente dichos, son exclusivos de la versión Ultra Deluxe, lo que significa que aún estás a tiempo de salir de este juego y probarlo por tu cuenta para sorprenderte con los demás finales. Si ya lo jugaste o no te importa, entonces continuemos. Al entrar al juego por primera vez, se nos preguntará si ya lo habíamos jugado antes. Si colocamos que sí, una puerta con el nombre Nuevo Contenido aparecerá justo antes de entrar en la habitación con las dos puertas. Si colocamos que no, esta puerta solo va a aparecer después de completar entre 3 y 7 finales. Al entrar en esta puerta de Nuevo Contenido, nos explicarán cómo nació el juego de Stanley Parable y cómo tuvo tanto recibimiento positivo como para tener una versión mejorada con más contenido que el original. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in The Stanley Parable Ultra Deluxe. Es así como llegamos a un ascensor pequeño, que al entrar no se moverá, hasta que se empieza a mover de a poco, llevándonos al único y nuevo contenido exclusivo de esta versión. Un círculo para saltar. Creo que es importante decirles que en todo el juego no se puede saltar, así que técnicamente contaría como algo nuevo, aunque solo son intentos limitados y tienes que estar allí parado, si no, no sirve. Al seguir por otra puerta, volveremos a tomar otro elevador. Mientras el narrador nos cuenta que hasta el momento esta experiencia está siendo muy horrible, aún nos dice que tiene fe por lo siguiente que podría mostrarnos, ya que podría ser mejor que todo esto. Llegaremos a una habitación, donde al final podemos leer un cartel que dice "Gracias por jugar al nuevo contenido". ¿Eso es todo? Ah, tienes que estar bromeando, ¿lo ves, Stanley?
Esto es lo que pasa cuando los desarrolladores de videojuegos codiciosos y sin ningún respeto por sus seguidores se apresuran a lanzar una expansión barata al mercado sin ningún motivo más allá de ganar dinero fácil. De hecho, ahora mismo estoy mirando los logros del juego y me cuesta creer que uno de ellos diga logro de prueba, favor ignorar. ¿Qué clase de control de calidad aprobó esto? Estando totalmente decepcionado por haber esperado algo más, el narrador le dice a Stanley que es mejor reiniciar la partida para que ambos puedan volver a disfrutar el juego tal como se debe, esta vez como buenos amigos. Este final, a pesar de ser un puente hacia el siguiente, también refleja un aspecto importante que toma un jugador, el comprar una versión actualizada o mejorada de tu juego favorito, esperando que haya más cosas, además de criticar a las empresas que hacen esto mismo, pero que ponen el mínimo de esfuerzo, porque saben que venderá de todas maneras. Es una crítica hacia ellos. Luego de haber terminado el final anterior, la partida se va a reiniciar, solo que ahora la oficina será un poco distinta. Al avanzar, en la ventilación podremos escuchar que el narrador querrá que lo sigamos, y para conseguir este final sí habrá que seguirlo. El narrador le contará a Stanley lo decepcionado que se sintió con la versión Ultra Deluxe, así que decidió crear un santuario para rememorar todo lo que él y Stanley vivieron en la versión original. Esta casa contiene fotos de finales, assets utilizados en el desarrollo del juego, recreaciones de premios que consiguieron los desarrolladores en la vida real, y lo más importante, reseñas positivas de la crítica. Así iremos recorriendo un camino, mientras el narrador lee aquellas críticas sintiéndose importante al pertenecer a un juego tan aclamado, y triste porque la versión deluxe arruinó eso para él. Pero llegará un punto en el que una puerta del sótano se abrirá sin que él se dé cuenta, y allí estarán las reseñas negativas de Steam. Reseñas de personas que jugaron al título en su momento y critican hechos como que el narrador es molesto, aburrido y que debería meter una opción para saltar sus diálogos. El narrador, al principio enojado y ofendido, intentó aceptar estas críticas, creando una sala con un botón en el medio, que al oprimirlo nos hará avanzar en el tiempo donde se haya callado. Digamos que el narrador no entendió a lo que se referían con saltar el diálogo y lo tomó literalmente como saltar en el tiempo. ¡Oh! ¡Volviste! ¿Lo ves? Solo te quedaste congelado en el tiempo por unos minutos, pero fue tiempo suficiente para que yo pudiera pronunciar un monólogo largo y divagante. ¡Buena esa, amigo! Me has pegado divagando un poco, ¿no? Pero así es el poder del botón. En cuanto empiezo a hacer una exhibición irreflexiva de egocentrismo, tienes al alcance de... Bienvenido de nuevo, Stanley. Ahora, debo decir que el tiempo del botón está siendo cada vez más largo. El último fue... bueno, me atrevo a decir que... ¿30, 45 minutos? No es insoportable de ninguna manera. Lo es, bueno, pero realmente no. ¡Stanley! 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 ¡Por favor! ¡No presiones el botón otra vez! ¡Han pasado 12 horas! Te quedaste congelado ahí. No sé por qué los saltos se están haciendo cada vez más largos, pero realmente se están haciendo más largos. Y Dios mío, no hay forma de salir de la habitación. ¡Stanley! ¡La puerta se ha ido! ¡Se ha ido por completo! Lo he mirado desde todos los ángulos. He comprobado cada una de estas paredes miles de veces y no ha... Oh, Stanley, has vuelto. ¡Has vuelto! Oh, Dios mío, tengo a alguien con quien hablar de nuevo. Stanley, creo que ha pasado una semana o dos. He estado sentado aquí todo este tiempo. Simplemente sentado aquí sin una sola persona aquí. Oh, hola. ¿Eres tú? ¿Estás aquí de nuevo? Bienvenido. He tenido tiempo para pensar en ti, en nosotros, en todo lo que hemos pasado. He tenido tanto tiempo que dejé de llevar la cuenta después de un año. ¿Alguna vez te has sentado en el mismo lugar y no te has movido durante un año entero? Déjame que te lo describa, para empezar. Pero no entendieron que el juego nunca tuvo la intención de ser gracioso. Se suponía que debía tener un propósito. Se suponía que hablar de la condición humana, pero ¿dónde están los chistes? ¿Dónde están los chistes? El fin es nunca, el fin es nunca, el fin es nunca, el fin es nunca, el fin. Al tocar el botón, luego de un total de 18 veces, y sin saber cuánto tiempo ha pasado fuera de la habitación, podremos salir por una grieta, notando que todo lo que antes era mar, ahora no es más que polvo y arena. Nos alejamos del lugar lo más que podemos hasta que la pantalla se va a blanco. Este final podría estar relacionado con aquellos fans que prefieren los juegos originales por el tema de la nostalgia, y como todo el pasado fue mejor. También el mismo narrador nos dice las opiniones que tuvieron de reseñadores reales y por sobre todo que el hecho de implementar siquiera un botón para saltar diálogos rompería con todo lo que es el juego, al punto de llevar a Stanley al final de los tiempos. Con una nueva partida reiniciada, al acercarnos a la habitación con las dos puertas, veremos como ahora, en lugar de la que decía nuevo contenido, habrá una con un cartel en neón que dice nuevo contenido. Al entrar, el narrador nos recibirá y nos dirá que esto ahora sí fue idea de él.
El Stanley Parable original fue un hito y cualquier contenido nuevo para él debería estar a la altura de ese legado. Así que olvídate de esa tontería de Ultra Deluxe. Yo digo que vayamos un paso más allá. Estoy muy orgulloso de anunciar por primera vez The Stanley Parable 2. Debo decir que la primera vez que jugué esta versión, genuinamente pensé que era la secuela, y que nunca lo promocionaron de tal manera para guardar el secreto. La realidad fue más o menos eso, pero no exactamente así. Al seguir adelante en esta nueva oficina o edificio, el narrador nos confesará que si bien esta es su propuesta de una secuela, en realidad solo tiene conceptos que quiere agregar en ella, y aún no sabe de qué va a ir la historia. Es así como en esta sala podemos interactuar con varias novedades que el narrador quiere implementar en The Stanley Parable 2. Entre todas estas tenemos minifiguras coleccionables. El narrador nos presenta el concepto de coleccionables con la imagen de Stanley, siendo un total de 6. Esto para sentir la satisfacción de encontrarlos, aunque aclara que no sucederá nada al final, porque eso no es lo importante. Máquina de logro. ¿Se acuerdan del logro de prueba que debemos ignorar? En la secuela pondrá literalmente una máquina para desbloquearlo, aunque esta aún no funciona porque ni el narrador sabe cómo hacerlo. Un botón que dice el nombre real del jugador, aunque por ahora solo dice Jim. Un agujero infinito. ¿Por qué? Porque sí. Más globos decorativos. El regreso del círculo para poder saltar. Y finalmente un cubo. Y gente, aunque no lo crean, este cubo va a tener más relevancia que todo lo que hemos visto anteriormente, se los prometo. Una vez hayamos visto todo eso, nos dirigiremos a la salida donde el narrador nos mostrará la secuela al unir todos estos conceptos, aunque ni a él le gusta el resultado, porque simplemente no funciona. ¡Espera! Tal vez sea eso. Puedo tomar el Stanley Parable original y simplemente insertarle alguna de mis nuevas características, con buen gusto, por supuesto. Con respeto, con mucho cuidado por la visión y la integridad del juego original. ¿Podría ser posible que funcione? Supongo que podría ser, pero necesitaríamos de una pantalla de título realmente espectacular. El juego nos devuelve al menú principal, y el título del juego cambiará eternamente para mostrar el de Stanley Parable 2. Este final es básicamente lo más cercano que estaremos de ver una secuela del juego, y creo que ese es el chiste. Eso, o que a veces las secuelas que esperamos dependen mucho de lo que fue la primera, al punto de que ni las compañías o los encargados saben lo que están haciendo. ¿Se acuerdan de que una de las propuestas del narrador era un agujero infinito? Pues aquí podemos conseguir lo que vendría siendo su final. Lo único que tenemos que hacer es lanzarnos e ignorar por completo el botón que sirve para regresar a la superficie. Con cada segundo que pasa, el narrador se pondrá más nervioso al pedirnos que deberemos presionarlos, pero de un momento a otro lograremos tocar el fondo. Bueno, bien por ti. ¿Has encontrado el fondo del agujero? Me descubriste, Stanley. Soy un mentiroso y un tramposo y tú eres tan inteligente. Mira, creo que el problema aquí es simplemente que estás inusualmente fascinado por las caídas. ¿Qué persona normal quisiera caer infinitamente? Al regresar, tenemos que volver a tirarnos al agujero. El narrador se va a enojar con nosotros, porque ya vimos todo lo que tenía que ofrecer, y hará chistes sobre cómo a Stanley le gustan demasiado los agujeros. Al estar charlando, llegaremos antes de tiempo al fondo. Oh, ¿esta vez el agujero te pareció aún más corto? No pude evitar sentir que pasaste un poco menos de tiempo ahí que antes. Quiero decir, admito que no pude hacer un agujero infinito, pero no pensé que fuera tan no infinito. Así que el narrador nos regresará a la superficie, pero como queremos ver lo que conlleva este final, nos tiraremos de nuevo. ¡Oh, Dios! ¿Quién lo hubiera dicho? ¡Estás en el agujero de nuevo! Sí, esto empieza a convertirse en algo en lo que... Vaya, vale, sí. Estoy empezando a estar absolutamente seguro que el agujero no solo no es infinito, sino que es cada vez menos infinito. Al volver a la superficie, ahora podemos notar cómo el fondo del agujero está demasiado alto. Si entramos ahí, el narrador quedará confundido con nuestra obsesión por querer seguir entrando, pero le dará igual y nos dará la opción de apretar el botón para salir de allí. Solo que ahora el botón no va a funcionar, y él nos dejará tirados allí. A pesar de que por mucho rato no suceda absolutamente nada, de a poco el fondo va a empezar a bajar, consumiéndonos más y más en sus profundidades. Y ahora es cuando viene lo mejor, porque mientras el agujero baja, empezarán a salir ciertas opciones que podemos apretar, como cambiar nuestra percepción, la realidad y cambiarnos a nosotros mismos. Todas estas opciones cambian el aspecto de Stanley, el ambiente e incluso la música. Todo se volverá caótico hasta que el narrador te despierte de aquel sueño que acabaste de tener, ya que solo era eso, un sueño, y nos deja tirados allí sin ayudarnos. Así termina este final y el juego se reinicia automáticamente. Honestamente no tengo ni idea de lo que podría significar este final. De hecho, es el que más me costó explicar en todo este video, porque vale más la pena experimentarlo por uno mismo que explicarlo con palabras. Así que si alguno de ustedes ya sabe de este final y lo jugó, por favor díganme en los comentarios cuál creen que podría ser su significado, más allá de seguir tomando decisiones que no conllevan a nada.
Tal como habíamos dicho antes, una de estas nuevas cosas que quería agregar el narrador a la secuela eran coleccionables con la forma de Stanley. Al terminar el final de la secuela, podremos encontrar la figura en 5 lugares distintos, y con cada una que obtengamos, el narrador nos volverá a comentar que disfrutemos el momento porque no tiene planeado absolutamente nada cuando coleccionemos todas. Encontraste uno de ellos, una de las figuras en miniatura de Stanley. Recuerda que no hay recompensa por recolectar esto, solo el placer intrínseco de un trabajo bien hecho. Al recolectar las 6, el narrador nos felicitará y reiniciará el juego de manera normal. Aunque efectivamente nosotros no recibiremos absolutamente nada, el narrador parecerá quedar inconforme, por lo que querrá que vayamos a su zona de recuerdos para revivir esta experiencia. De esta manera tendremos que volver a recolectar todas las figuras de nuevo en el orden en el que lo hicimos la primera vez. Al hacer todo esto, volveremos donde recolectamos la última figura, y habrá una habitación que simplemente dice el presente, ya que es aquí donde supuestamente había acabado este final, antes de que el narrador quisiera volver a recordar aquellos momentos. Y luego no hubo más, porque hemos llegado al momento presente. No queda más que avanzar hacia el futuro, decirle adiós a la zona de la memoria. No he terminado, no estoy listo para continuar, detén la pantalla de carga. ¿No hay otra forma de que podamos quedarnos aquí? ¿Seguir disfrutando estas figuritas? Simplemente retrocedamos. El narrador nos sugiere que para seguir recordando más bellos momentos, deberíamos hacerlo ahora en el orden contrario. Así que procedemos a buscarlas en tal orden hasta llegar a la primera que vimos, la cual estaba en la sala de la secuela. Sin haberse conformado aún, el narrador nos dice que debemos seguir lo que hicimos incluso antes de eso, llegando nuevamente a la oficina. Y antes de todo, estaba tu oficina. ¿Hay algo más? ¿Hubo algo que sucedió antes de tu oficina? Hay algo que siento que puedo recordar. Puedo recordar. Sí, ahora me recuerdo de algo. Recuerdo antes de que empezara toda esta historia. En aquel entonces yo era diferente. Solía tomar grandes decisiones. Era apasionado, era escéptico. Pensaba cada decisión como una profunda reflexión. Y luego en algún punto dejé de tomar decisiones. Me volví perezoso. Y se me ocurrió un personaje llamado Stanley para que pensara por mí. El narrador, reflexionando todo lo que pasó antes de Stanley, recuerda que solía tomar decisiones por su cuenta, y que al volverse flojo, creó a Stanley para que él pudiera tomar decisiones, pero más importante, para no sentirse solo. Sé que el juego técnicamente no tiene un final canónico, y cualquiera de estos finales puede ser definitivo según el que tú quieras, pero para mí, este es el final perfecto. Se nos dice explícitamente que Stanley fue creado por él. Es un personaje en una historia, alguien para tomar decisiones y acompañar al narrador. El narrador termina este final jurando que volverá a tomar decisiones por su cuenta, y que ya no necesita a Stanley, aunque se divirtió muchísimo jugando con él, así que decidió revisitar un recuerdo más, solo uno, y ahí retirará a Stanley. El juego se reinicia y todo volverá a ser como antes, y se infiere que todo lo que seguimos jugando de aquí en adelante no es más que un recuerdo ya vivido. El epílogo es uno de los finales más importantes en cuanto a lo último que puede ofrecernos el juego. Para conseguirlo, simplemente tenemos que completar el final de las figuras y haber entrado al juego un mínimo de 5 veces, ya que cada vez que entremos, seremos recibidos por una persona que pedirá configurar la hora o ajustar el brillo, solo para luego charlar con nosotros sobre qué pensamos antes de dejarnos entrar al menú principal. Al haber completado estos requisitos, aparecerá una nueva opción en el menú principal llamada epílogo. Aparecerán en la pantalla las palabras muchos años después, solo para descubrir que hemos vuelto al final del botón, donde seguimos rondando por aquel desierto. Así que sí, este final es la continuación de otro final. Al seguir avanzando, el juego se cortará entre escenas para mostrar a Stanley haciendo una fogata de noche, atravesando una tormenta de arena, caminando por la noche y por el atardecer. Si seguimos caminando, llegaremos a lo que alguna vez fue la zona de los recuerdos. Nos encontraremos con otra reseña, esta vez sobre la secuela, siendo una crítica por el mismo usuario que vimos anteriormente. También encontraremos una cita de los desarrolladores diciendo que no quieren hacer más spin-offs ni secuelas. En el piso estarán tirados los botones que dicen el nombre del jugador, y todos dicen Jim, a menos que vayas a una parte en específico, porque solo hay un botón en todo el juego que sí dice el nombre de Stanley. Jim. Stanley. En lo profundo de la cueva habrá muchísimas figuras de Stanley que también podemos seguir coleccionando, aunque no ocurrirá nada. Para este punto ya debe de haberte quedado claro que estamos en el futuro, debido a la gran cantidad de veces que tocamos el botón antes. Es por todo esto que todo está en ruinas, y hay reseñas de la secuela que aún no había salido. Al llegar al final, caeremos hacia lo que era nuestra oficina, en oscuridad y sin ningún tipo de música. Solo habrá algo que iluminará la habitación, un último monitor.
Al presionarlo, nos volveremos a encontrar con aquella entidad misteriosa que charlaba con nosotros al iniciar el juego. Dentro de la comunidad, este es apodado la persona de configuración, así que lo llamaremos así. Él nos comentará que es terrible el hecho de que no volveremos a ver ningún otro juego de Stanley Parable, y que él no puede entender el concepto de preservar la integridad de la franquicia, así que decide ir en contra de las reglas para seguir con esta franquicia hasta el fin de los tiempos. También piensa que el problema principal del narrador fue estar demasiado obsesionado con lo que la gente pensaba de su trabajo, así que manda todo al demonio y le propone a Stanley crear The Stanley Parable 3, pero solo cambiando el título del juego, y agregando alguna frase extra, que por cierto nos dejará elegir cual queramos que sea. Al elegirla, la persona de configuración nos dirá que cada vez que volvamos a entrar al juego, el número irá incrementando en 1. O sea que la siguiente vez que volvamos vamos a estar jugando Stanley Parable 4, 5, 6 y así por la eternidad. Al aceptar su propuesta, esta persona estará tan agradecida con nosotros que nos dará un regalo. Y ese regalo es reparar la máquina para conseguir el logo de prueba. Esperen, si él arregló el logo de prueba, ¿eso quiere decir que si volvemos a la sala de la secuela y apretamos esta máquina? Espera, ¿qué demonios está pasando? ¿Tienes el logro? ¿Por qué la máquina funcionó? Stanley, yo no la arreglé, yo no hice nada. ¿Quién la arregló? ¿Hay alguien aquí? ¿Estamos siendo observados? Oh, Dios. Compostura. Sí, como ves, la máquina funciona correctamente, tal como lo planeé. Este final es simplemente increíble. Es una continuación directa del final del botón, donde nos muestra lo lejos que puede llegar la obsesión por un juego al punto de crear secuelas infinitas. Aparte me gusta el hecho de que técnicamente hablando, esto convierte al mismo juego en secuelas interminables. O sea que estamos jugando a las secuelas, pero no son exactamente lo mismo, porque no hay nada que cambiar. El juego está bien tal como está. Así que sí, va de todo eso. Y con esto hemos terminado de ver todos los finales encontrados de Stanley Parable. Pero sin la cubeta. ¿Se acuerdan de la cubeta? ¿La que dije que iba a tener relevancia? Ya, llegó el momento. Al terminar el final de la secuela y reiniciar la partida, tendremos la posibilidad de agarrar la cubeta que se encuentra en la oficina. Si hacemos esto, cada final dicho anteriormente va a cambiar. Así que sí, toca ver como 20 finales distintos que son variaciones de los originales. Pero estoy cansado. Este guión me tomó días terminarlo. De hecho, cuando lleguen a esta parte, quiero que piensen en mí escribiendo este guión un miércoles a las 4 de la mañana, para que vean lo comprometido que estoy con este puto juego. Aparte el TV ya me oyó bastante diciendo los diálogos y tampoco lo quiero molestar como por 20 finales más. Hijo de puta, me vuelves a poner a grabar 45 minutos de líneas de Stanley Parable, hijo de tu puta. Así que, considerando que los siguientes finales giran alrededor de la cubeta y no representan ningún sentido profundo más allá de dar risa, las procederé a decir de manera rápida. ¿Les parece? Al seguir todas las instrucciones del narrador y al apagar la máquina del control mental, todo ocurrirá de manera normal, pero de repente, esta se detendrá y se volverá a cerrar lentamente, ya que el edificio como tal no quiere que la cubeta salga de ahí, dejándonos encerrados en la oscuridad para siempre. Al llegar a la sala de control mental, el cubo caerá en el botón de encendido, y Stanley se enojará mucho, pero descubrimos que en realidad el centro de control mental era una fachada, porque la sala solo monitorea aves en tiempo real alrededor de todo el mundo. Stanley perdona la cubeta y ambos se quedan viendo videos de pájaros por el resto de la eternidad. Al caer, el narrador nos dirá que la cubeta nos salvó la vida, y como preferimos llevar una vida con ella allí debajo. Hay una tele, un sofá, muebles y todo eso, destrozando el lindo hogar que ambos habían construido y diciéndose a sí mismo que esto ni siquiera debería ser considerado un final. Este final es prácticamente el mismo que el original, solo que aquí, en vez de hacer un énfasis en Stanley, la narradora enfocará toda su atención en la cubeta. El museo pasará a ser exclusivamente acerca de la historia de las cubetas, colocándola como algo superior, incluso por encima de los hombres o de la humanidad. Al regresar, la curadora, en vez de intentar salvarnos, le suplicará a la cubeta que deje morir a Stanley. Este final es prácticamente lo mismo, solo que ahora Stanley querrá volver a la oficina del jefe para presionar el número 3 en el panel secreto. La cubeta y Stanley tienen sus diferencias por primera vez, y Stanley asegura que con un discurso frente a todo el mundo le hará entender su forma de ver el número 3. Sin embargo, nadie allí se presenta, y la amistad con la cubeta se termina rompiendo. Aquí
que no hay ningún cambio significativo, todo va a seguir siendo prácticamente lo mismo. Pero al sostener la cubeta, cuando lleguemos, en vez de que el juego fuerce un reinicio, veremos una cinemática de Stanley colocando la cubeta dentro. Si decidimos hacer este final antes del epílogo, lograremos encontrar la cubeta allí. Todo transcurre de la misma manera que el final original, solo que ahora Stanley empezará a dudar siquiera de que el Val es un acompañante y empezará a verlo como un simple objeto. Y al final termina igual, con Mariela viendo el cuerpo de Stanley mientras ella sostiene su propia cubeta. Cuando Stanley decide entrar al armario con la cubeta, en vez de que el narrador se enoje y confunda con nosotros, él nos dirá que la habitación quiere apropiarse de la cubeta, por lo que nos dará 2 stickers para que no nos confundamos. Al hacer esto, la cubeta siempre quedará con ambos stickers. Cuando activamos todos los monitores sosteniendo la cubeta, en vez de ir a ese icónico cuarto blanco, iremos a lo que parece ser un lugar postapocalíptico a oscuras, con un ambiente bastante tétrico. Si nosotros vamos con la cubeta, respondemos el teléfono y llegamos al apartamento, veremos cómo este cambia por completo. El narrador nos pedirá pensar en la realidad y dejar de creer que la cubeta nos está hablando. Sin embargo, al tratar de convencernos, él creerá que la cubeta sí puede hablar y querrá quitárnosla a la fuerza. Como al pendejo de Ryu se le olvidó escribir esta parte del guión, lo diremos nosotros. Por cierto, mi nombre es Peyton. Y yo soy Serena. Se supone que aparecemos en el canal para este tipo de situaciones en específico, pero eso no queda del todo claro. En el final del No Stanley con la cubeta, en vez de que el narrador se enoje porque no sepamos tomar una decisión correcta, él nos dirá que no tenemos sentido del humor, procediendo a mostrarnos un video acerca de cómo tener un buen timing cómico. Al devolvernos a la sala de las 2 puertas, si atravesamos la izquierda, el narrador nos dirá que no debíamos ir por ahí, ya que el chiste que quería hacer solo se podía hacer si entrábamos en la puerta derecha. Al entrar en esa puerta llegaremos antes de tiempo a la sala del teléfono, volviendo a arruinar el chiste del narrador. La escena se corta y se muestra a Stanley sin moverse mientras el narrador le cuenta chistes relacionados con la cubeta. Al ir al ascensor de carga y dejarnos caer hacia la plataforma, en vez de que podamos ir a la puerta roja o azul, el narrador nos cerrará la puerta en la cara y nos dirá que aquí no se permiten cubetas. Y como es que no nos fijamos en eso cuando hay un cartel que lo está indicando. Así que en vez de seguir, nos llevará a otra puerta e iremos a lo que es una especie de concurso donde nosotros somos el juez y debemos adivinar si lo que hay enfrente de nosotros es una cubeta. Si adivinamos todo mal, el narrador decidirá borrar la cubeta de la partida, pero al hacerlo se borrará todo el mapa, menos nosotros y él, llegando a la conclusión de que todo es una cubeta. Así que decide no borrar la cubeta y reinicia la partida con la promesa de que nadie se entere de este secreto. En caso de que volvamos a este final y respondamos todo de manera correcta, no ocurrirá ningún cambio, todo seguirá siendo exactamente igual. Ah, bueno, sí, si respondemos todo bien, de la nada aparecerá un hombre detrás de nosotros, pero ni idea de quién es y menos de lo que hace. Pero está ahí, mirándonos fijamente. Al llevar la cubeta contigo y dejarte caer del ascensor de carga, no ocurrirá ningún cambio drástico, más allá de que el narrador nos diga que Stanley no pudo con la presión que le ejercía la cubeta por seguir. Al igual que con el final anterior, esto ocurrirá de manera exacta, solo que aquí el narrador nos incitará a saltar, ya que al llevar la cubeta no deberíamos tener daño por caída, pero obviamente esto no sirve y Stanley muere. Si decidimos entrar en la ventilación con la cubeta, nos encontraremos en la misma zona que el final original, solo que en vez de escuchar al narrador, tendremos que ir de la grabadora para escuchar a otra persona hablar. Esta persona está dudando de su sanidad mental, porque piensa que la cubeta le habla, y lo hace más confiado, pero rápidamente cambia su mentalidad al querer monetizar la cubeta. Todo esto es interrumpido por un ser misterioso, dejándonos con la duda de qué rayos acaba de pasar. Al bajar el ascensor sosteniendo la cubeta, el narrador hará una intervención para que dejemos de usarla, ya que al ser parte del nuevo contenido, estamos dejando de lado el juego base. Allí estarán presentes nuestros queridos amigos, como la imagen en cartón del bebé, una línea amarilla, una puerta, nuestra esposa maniquí y fotos de sucesos que ya pasaron. Ya lo saben, los amigos típicos de toda la vida.
El narrador quiere que sigamos la línea amarilla como en los viejos tiempos, solo que en vez de ir a una aventura, el narrador nos recordará que todo esto es una intervención y querrá que nosotros destruyamos la cubeta en una trituradora gigante. Incluso si nosotros queremos destruirla, Stanley se va a negar, provocando que la máquina sufra una descompostura y termine explotando. Si salimos de la oficina y escuchamos sonar un teléfono, significa que al salir no se va a cerrar la puerta, lo que nos da la oportunidad de salir, agarrar la cubeta y encerrarnos en la oficina. Si bien al principio esto no cambiaba el final original, en una actualización posterior sí lo convirtieron en uno independiente. Aquí, el narrador nos dirá que Stanley no está a gusto con los demás finales, porque siente que todos son un chiste relacionados con la cubeta, y que este no es una verdadera expansión y menos una secuela. Al salir del mapa con la cubeta, esta nos susurrará que lo logramos, pero Stanley quedará choqueado de que la cubeta siquiera le esté hablando. La cubeta empezará a dar más explicaciones acerca de su origen, contando que antes era un humano, pero Stanley se niega a escuchar. Se corta el negro, volver, veremos cómo Stanley, luego de recuperar los 2 emblemas necesarios, que no sé qué es eso pero el narrador lo dice, logró derrotar a la cubeta. Y creo que este es el único momento en todo el juego en el que aparece sangre. Normalmente no podríamos volver a entrar al final del nuevo contenido, pero si logramos terminar el epílogo, la puerta volverá a aparecer y como tomamos la cubeta antes, ahora podemos entrar con eso a aquella puerta. El narrador nos empezará a preguntar de dónde rayos sacamos una cubeta y empezará a entender que esa cubeta es exactamente la misma que él estaba planeando para la secuela, así que este final acaba exactamente igual que el anterior, pero en vez de sentirse decepcionado por la falta de contenido, él se pondrá contento, porque al vernos llevar la cubeta, significará que lo que hizo sí nos gustó y valió la pena. Y por último tenemos el final de la secuela con la cubeta. Si bien al llevar la cubeta y terminar este final no cambiará absolutamente nada, sí lo hará el hecho de que al volver, la sala de la cubeta, sostener una cubeta, hará que ambas exploten. Terminando con la cubeta de una buena vez. Y por cierto, sí, estoy consciente de que dije cubeta demasiadas veces, así que dejen en los comentarios cuántas veces dije cubeta, incluyendo esta. Y bueno, ahí lo tienen, ahí están explicados todos los finales de The Stanley Parable. Sé que la mayoría son un chiste, y muchos más tienen que ver con una cubeta que no tienen absolutamente ningún significado real, pero siento que valió la pena hacer esto, porque en cierto sentido, lo que dije recién en este video es solamente mi interpretación, y si ustedes tienen otro punto de vista acerca de qué significan estos finales, los invito a comentarlo también. Quiero saber su punto de vista, quiero saber su opinión, porque al igual que este juego, quiero que ustedes elijan. Bueno, eso suena un poco cursi, pero no sabía cómo acabar el video. Sin nada más que decir, mi nombre es Río Darko y nos vemos en el siguiente video. Adiós.